Buenas tardes, soy el Dr. Luis Curra, internista diabetólogo. Gracias por la invitación para hablar en esta conferencia de algo que me gusta, hablar de diabetes, de preoperatorio. Y sin más preámbulos vamos a compartir pantalla para que podamos hablar de lo que nos gusta en diabetes y sobre todo un tema importantísimo que es la diabetes. Esa va a ser nuestra agenda de evaluación preoperatoria para el paciente diabético, para que podamos nosotros buscar la mejor manera que el paciente salga, para que con mucha alegría se vaya a su casa y que podamos ver qué más podemos ayudar. Esta va a ser la agenda de la evaluación preoperatoria en pacientes diabéticos. En primer lugar vamos a tocar qué hace la hiperglicemia o la hipoglicemia en una cirugía programada en un paciente diabético. Y en primer lugar vemos que el paciente diabético tiene mucho que ver con el estrés en sí de la cirugía, los procesos subyacentes, y esto produce en el paciente diabético un aumento de hormonas contrarreguladoras como el cortisol, el glucagón, la hormona de crecimiento, y también disminuir la secreción de la insulina. Todo esto provoca el estrés y todas estas hormonas, una hiperglicemia con liberación de ácidos grasos y lactato, y produce dos consecuencias: la difusión inmune y el aumento de citoquinas inflamatorias. Esto lleva también al estrés oxidativo y también a la inmunosupresión. Y no solamente eso, sino también a la hiperactividad plaquetaria. Por lo tanto, produce daño celular, inflamación, isquemia y trombosis. ¿Qué consecuencia tiene todo esto, la hiperglicemia y todo lo que produce? Que aumenta las estancias hospitalarias, puede aumentar la mortalidad y la morbilidad perioperatoria y también producir infecciones y eventos cardiovasculares como infarto perioperatorio. También puede ser que se presente hipoglicemia. ¿Y qué consecuencia tendría de la hipoglicemia en el paciente diabético internado para una cirugía programada? La hipoglicemia puede producir arritmias, isquemia a través de estos mecanismos: activación simpático-adrenal, vasoconstricción, mayor trombogénesis, aumento del intervalo QT, estimulación de la neuropatía autonómica cardíaca, mayor inflamación, una mayor disfunción endotelial, y todo esto puede producir muerte súbita a consecuencia de hipoglicemia. Por lo tanto, debemos cuidar en un paciente diabético que no tenga ni hiperglicemia marcada ni hipoglicemia. ¿Qué es importante de la historia clínica recalcar? En primer lugar, tenemos que saber qué tipo de diabetes tiene el paciente que se va a operar, si es tipo 1 o tipo 2. Qué patrón de alimentación tiene, si el estado nutricional, si es obeso o desnutrido, y qué tratamiento actual tiene el paciente. La frecuencia, severidad y la etiología de complicaciones agudas, si se ha internado muchas veces o nunca se ha internado, y cuándo fue la última vez que se internó el paciente para una complicación aguda como hipoglucemia, cetoacidosis o estado hiperosmolar. Y si también tiene infecciones altuvales anteriores, hay que tener muy en cuenta esto para una buena evaluación clínica. Y si sobre todo tiene síntomas y si sigue el tratamiento de alguna complicación crónica, que puede ser las enfermedades macrovasculares, como la enfermedad cardiovascular isquémica, vascular, periférica, y si tiene hipertensión arterial, si tiene obesidad. No se olviden que en el tipo 2, el 80% de los pacientes tienen obesidad, y si tiene alguna complicación ya microvascular, en pacientes que tengan varios años de diabetes, como nefropatía, retinopatía, neuropatía y neuropatía autonómica, y saber el estado, cómo está el paciente y si está bien tratado y si está compensado de estos pacientes para la cirugía. Ahora vamos a ver el examen físico. El examen físico es fundamental. En primer lugar, hay que evaluar siempre la presión arterial, incluyendo las mediciones en varias posiciones para descartar hipotensión ortostática. El examen de fondo de ojo, que nos va a decir el estado microvascular. El examen de los pulmones, sobre todo si el paciente se va a someter a cirugía con anestesia general, si no tiene algo asociado a una enfermedad tiroidea. El examen cardíaco es fundamental. El examen abdominal, sobre todo si ese va a ser el nivel de la cirugía. Evaluación del pulso, si está duro, si es palpable a nivel periférico. El examen de los pies, si tiene una vasculopatía, una neuropatía
que nos avise que es un panvascular del paciente, y examen de la piel sobre todo, si el tratamiento con inyección de insulina es lo correcto, y ver si tiene hipodistrofias o no. El examen neurológico también es fundamental, a ver si tiene alguna secuela neurológica que haya pasado desapercibida en algún momento del examen anterior. También hay que tener muy en cuenta si tiene alguno de estos signos de neuropatía autonómica diabética. Una vez no piensa, pero si lo tiene, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado y evaluar al fondo. Si tiene taquicardia en reposo, saciedad temprana, ausencia de sudores, de hipertensión, si tiene un electro con una lesión isquémica indolora, si tiene hipotensión ortostática, vamos a ver después qué es, y si tiene una ausencia de la variabilidad cardíaca en diversas posiciones. Y si tiene un nombre, si tiene impotencia. Todo esto nos lleva a pensar si tiene alguno de estos, que tiene una neuropatía autonómica diabética, y evaluar bien antes de hacer una autorización, porque, por ejemplo, en un paciente que tiene una hipotensión ortostática severa, hacerle una anestesia raquídea sería riesgosa si no lo compensamos y no evaluamos bien al paciente. En la hipotensión ortostática, por definición, es una disminución de 20 minutos de mercurio o más de la presión sistólica o de diastólica de entre los 3 minutos en adoptar cambio de posición o cambio de posición de la mesa. Pero sobre todo tener en cuenta si el paciente es diabético y además hipertenso, si es más de 30 milímetros el cambio entre varias posiciones, esto es importante para evaluar que el paciente esté compensado y sobre todo qué medicamentos toma, por ejemplo, los bloqueantes alfa centrales que dan mucha hipotensión ortostática o no, o otro medicamento que pueda causar estos síntomas de hipotensión ortostática. En la evaluación preoperatoria, si el paciente es tipo 1, hay que buscar con la mano un signo de oración. ¿Por qué? Porque este signo de oración corresponde a un hallazgo que se puede hallar en cuello y en mandíbula para que el anestesista esté preparado por si haya una intubación en anestesia general dificultosa. Por lo tanto, siempre que tengamos tipo 1, se tiene que evaluar el signo de la oración por la posibilidad de anestesia general con intubación riesgosa o con mucha precaución. ¿Qué estudios auxiliares le pedimos al paciente diabético en el preoperatorio? Pedimos una rutina, glicemia, glicada, urea creatinina orina 24 horas para ver cómo está el riñón, electrolitos, proteínas totales, albúmina. También pedimos electrocardiograma, ecocardiografía y un hemograma también para saber si está anémico o no. Todo esto nos va a evaluar al paciente en forma integral y de esa forma podamos llegar a un conocimiento del paciente, cómo está. ¿Cuáles son los objetivos glicémicos que tenemos que tener en el preoperatorio a nivel de consultorio? Que la glicada sea menos de 7, que la preprandial capilar sea entre 80 y 130 y postprandial a las 2 horas que sea menos 180. Si estos cumplen, el paciente está en buenas condiciones desde el punto de vista metabólico. Y si es un adulto mayor, puede ser que el paciente sea con mucha esperanza de vida, que tenga movilidad propia, entonces por lo tanto casi no cambia los objetivos glicémicos en adultos mayores. Pero si el paciente es un paciente frágil, ya cambia los objetivos como presión arterial menos 150-90 y en vez de tener 180-130 es 100 a 180 la glicemia en ayunas para estos pacientes frágiles en una evaluación preoperatoria programada. Y sobre todo, la glicemia no tiene que pasar 200, porque si pasa 200 es un factor de riesgo independiente para infección en el sitio external profundo. Este estudio se hizo en un servicio de cardiocirugía donde vieron que a mayor glicemia de 200, mayor era la infección external en esos pacientes. Otro estudio que se hizo evaluando infecciones postoperatorias, se encontró que a mayor glicada, mayor complicación de infecciosa de estos pacientes. Por lo tanto, si tiene una glicemia o glicada menor a de 7, por lo tanto hay una menor posibilidad de infección en el perioperatorio. Otro estudio que se hizo en 3.555 en pacientes que tuvieron un bypass coronario, vean que si la glicada era más de 8,6 previamente a la cirugía, aumentó 4 veces la mortalidad, también aumentó la falla renal, eventos cardiovasculares agudos, infección de vía external. Por lo tanto, menor glicada implica menor posibilidad de infección o de complicación. Y
¿cuáles son los predictores de hipoglicemia intrahospitalaria? Es decir, en quiénes vamos a tener cuidado para que ellos no se infecten o que no tengan hipoglicemia en los pacientes. En pacientes de edad avanzada, falla renal, bajo peso o terapia insulínica, es importante que no tengamos sorpresas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la monitorización y sobre todo en las dosis de hipoglicemiantes como la insulina, por ejemplo. ¿Y qué tipo de cirugía? Es importante saber si es vascular porque tiene mayor resistencia a insulina, el no vascular es menor la resistencia a insulina, y sobre todo si la cirugía es mayor o menor y la duración de la cirugía a mayor duración, por supuesto, mayor riesgo y mayor posibilidad de complicaciones hipoglicémicos o hiperglicémicos. Y la anestesia, es fundamental saber que la anestesia epidural, ya que inhibe la liberación de catecolamina, disminuye la posibilidad de hiperglicemia, y el bloqueo de la señal eferente simpática también disminuye la posibilidad de hiperglicemia. Es decir, si tuviéramos que elegir de acuerdo al tipo de cirugía que va a usar, la epidural es la que menos aumenta la glicemia en la parte operatoria. Y si anestesia general, el aloptano y el sulfurano inhibe la producción normal de insulina provocada por la glucosa de una manera dependiente de la dosis, por lo que puede producir hiperglicemia a estos medicamentos que se usan en anestesia general. Y los medicamentos, si está usando medicamentos vía oral como metformina, sulfonimida, glitazona o inhibidor PP4, se toma hasta 24 horas antes. Y si está utilizando también análogo de GP1 como la Victoza, por ejemplo, o la semaglutide, la aplicación es normal hasta un día, pero el día de la cirugía, ya sea de mañana o de tarde tenga la cirugía, se debe omitir todos estos medicamentos. Y si usamos insulina, si es de una aplicación a la noche o de estos tipos de insulinas basales, mantener la dosis a la noche antes. Y el día de la cirugía, ya sea de mañana o de tarde la cirugía, hay que controlar la glicemia previa para evitar hipoglicemia y sobre todo hiperglicemia. Y si, si se hace a la mañana, una vez por día, la NPH o estos basales análogos, se disminuye 50% la insulina basal de ese día. Si estamos usando premezclas, también se disminuye 50% del día de la cirugía. Y si estamos utilizando basal bolo, mantenemos la dosis del basal, pero el bolo ya no lo usamos, sino usamos correcciones según hemoglucotes. Y antes del alta del paciente, evaluar siempre cómo queda la función renal y hacer las correcciones correspondientes a los medicamentos que tiene que llevar a su casa o a que debe reiniciar al alta. Es decir, como conclusión tenemos que el control preoperatorio en pacientes diabéticos debe realizarse con una buena historia clínica, conociendo el tipo de cirugía, el horario del procedimiento, el tipo de anestesia, con el tipo de claro, y conociendo el momento preciso de suspender o disminuir los antibióticos antes de la cirugía. Todo esto va a llevar a que el médico tenga tranquilidad y que el éxito de la cirugía sea plena. Muchas gracias por la atención y espero que le haya servido para la evaluación prequirúrgica que alguna vez van a ustedes realizar, y por lo tanto les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias y les dejo con el coordinador para que haga uso de la palabra. Muchas gracias.